Tenemos en línea al vocero del Gobierno de México, a Jesús Ramírez Cuevas. Jesús, buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal, Samuel? Buenas tardes, así es, Jesús. Finalmente, ¿cuál es la postura del gobierno mexicano? Sabemos que el presidente ya la había dejado clara desde el inicio de su gobierno. Sin embargo, y bueno, las cosas parecieran estar volviéndose un poco más críticas en Venezuela. ¿Mantiene su postura el gobierno de México? Bueno, como tú bien señalaste, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela se autoproclamó presidente interino. Y esta autoproclamación pues tendrá que tener efectos o no, de acuerdo a la institucionalidad venezolana. El gobierno de México mantiene su postura de no intervención y el principio de resolución pacífica de las controversias internas y internacionales. Y por eso, pues, la postura del gobierno actual es mantener pues la misma relación con el gobierno legítimamente electo que encabeza Nicolás Maduro. La situación de las protestas, lo que estamos viendo y la reacción de otros países de la comunidad internacional, vemos que, por ejemplo, Jesús, pues Estados Unidos ya dijo que lo reconoce, Canadá también, algunos otros países del Cono Sur están haciendo lo propio. ¿México no podría ser tal vez un puente neutral entre ambas partes para tratar de mediar en algo? Digo, sabemos que también en México hay problemas propios, pero ¿podría aprovecharse esta situación para tender la mano a ambos? Sí, pero eso pasa por no reconocer, digamos, una situación de facto, sino a través de las autoridades legítimamente electas y reconocidas, así como con la oposición o la postura disidente. Entonces, sí, precisamente podría ayudar a un diálogo interno en Venezuela si no se asume como parte del conflicto. Entonces, por eso mantenemos nuestra postura de neutralidad frente al conflicto interno en Venezuela. ¿Qué pasa saben qué pasa en cuanto a la parte diplomática de México? ¿Mantendrá representaciones? ¿Aquí en México han recibido alguna solicitud de parte de representantes venezolanos o de la propia representación diplomática del gobierno de Venezuela? No, en tanto no haya un cambio de la postura del gobierno de México, se mantendrá la representación diplomática, las relaciones diplomáticas en el estatus que actualmente se mantienen con los embajadores y la representación actual. Vemos ya algunos conatos de violencia, ya algunos objetos quemados, intervención de policías, al menos en Caracas y al parecer en otros estados de Venezuela. El personal mexicano, entiendo que es un tema más de la Cancillería, pero tal vez podría estar enterado, Jesús. ¿Sabemos si personal mexicano, turistas o demás se encuentran bien o están siendo al menos atendidos por la representación mexicana? Sí, hay siempre que ocurre alguna situación de inestabilidad o de violencia o una situación de emergencia en alguna nación, inmediatamente la Embajada de México se comunica con los connacionales, ya sea que vivan o están en tránsito ahí o de visita. Entonces, actualmente hay contacto con los mexicanos que viven en Venezuela por parte de la Embajada y los consulados ahí. Jesús, la Organización de Estados Americanos, el presidente Luis de Almagro ya ha reconocido a justamente Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. ¿Eso qué representa para México finalmente por la relación que hay con la OEA? Bueno, somos parte integrante de la OEA, no solo tenemos relación con la OEA, pero aquí ratifica el presidente actual de la OEA la política que ya había señalado, de la cual México no forma parte, que es este intento de tomar partido y propiciar una especie de intervención interna. Entonces nosotros mantenemos una posición de neutralidad y de no intervención frente al conflicto de Venezuela, por lo cual pues respetamos la decisión de el presidente Almagro de la OEA, pero no compartimos su postura. ¿Se podría hacer algo similar o una postura entonces como lo que pasó con el Grupo de Lima, que México, aunque forme parte no comparte este posicionamiento? ¿Estoy bien? Sí, eso es parte de la diplomacia internacional y de las reglas de la diplomacia, o sea, la capacidad de que un pueblo o un país de manera soberana decida pues su política. Puede coincidir con un organismo internacional, como en este caso la OEA, o puede no coincidir. En este caso no coincidimos con la decisión que tomó el presidente de la OEA actual, Luis Almagro. Entonces, en esto no fue consultado México, por lo cual tampoco comparte la decisión. En México hay grupos de opositores al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Hay
¿Algún llamado que hagan con gobierno mexicano a ellos? Por el momento no hay ningún pronunciamiento directo. Mantenemos el estatus en el que se mantienen las relaciones y con el gobierno actual. Y claro, en general, la postura de México es buscar o propiciar y demandar un diálogo con entre las partes en el caso del conflicto interno venezolano. Entonces, nosotros nuestro llamado es al diálogo, a las salidas democráticas y de acuerdo a la Constitución de Venezuela. ¿Ha hablado el presidente López Obrador ya con el presidente Nicolás Maduro en estos días sobre esta situación? No ha hablado, por supuesto no ha hablado. ¿Y se buscar alguna comunicación? No, pues en estos momentos no ha habido ningún tipo de comunicación tampoco, y tampoco a través de la Cancillería. Está conmigo Tania Díaz. Jesús quiere hacerte unas preguntas también. Buenas tardes, Jesús. Entonces, aclarando, ustedes siguen reconociendo, es decir, el gobierno mexicano sigue reconociendo a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela. Así es, en tanto que no nos consideramos que fue el presidente legítimamente electo y pues con las autoridades que han sido reconocidas por el gobierno mexicano como su interlocutor. En tanto no se resuelva el conflicto interno y no haya una salida constitucional, seguirá siendo para México pues el estatus actual. Correcto. De reconocer el gobierno actual de Venezuela. Muy bien, pues muchas gracias Jesús Ramírez por tomar esta comunicación. Muy buenas tardes. Buenas tardes.